El origen de las matemáticas. Primera parte. Las matemáticas en la antigua Babilonia. Desde los albores de la humanidad, los seres humanos hemos tenido un impulso natural por conocer y comprender el entorno que nos rodea, junto con los fenómenos que en él se desarrollan y que experimentamos día tras día. Desde los movimientos del Sol durante el día hasta su posterior desvanecimiento en el ocaso, así como también las formas y comportamientos de la Luna en su tránsito majestuoso a través del cielo nocturno, han despertado en los seres humanos la necesidad de dilucidar los mecanismos y principios básicos que rigen las leyes que dan forma a nuestra realidad. Desde que nuestros primitivos antepasados recolectaban frutos y semillas y cazaban pequeños y grandes animales para su alimentación diaria. La necesidad de contabilizar los suministros, de manera de poder planificar el consumo y almacenamiento, para poder disponer de ellos en el futuro, estimuló a los primeros seres humanos a desarrollar una forma de registro simbólico que les permitiera representar sobre una superficie o material disponible la cantidad de cada uno de los recursos adquiridos y de esta manera poder llevarlos consigo en todo momento. Esta manera de llevar registro de todos los recursos obtenidos será de trascendental importancia cuando nuestros ancestros comiencen a intercambiar alimentos y materiales con otros miembros de la comunidad y posteriormente con miembros de otras comunidades, dando inicio de manera incipiente a la actividad comercial. Esta actividad de registro e intercambio de recursos no contaba con símbolos elaborados que representaban conceptos como los que tenemos hoy en día, como es el caso de los números arábigos, sino que eran marcas en piedras, huesos, trozos de cuero o tablillas de arcilla, que podían mantener las marcas y ser trasladadas o intercambiadas en cada transacción. Con el paso del tiempo, nuestros ancestros comenzaron a utilizar fichas de arcilla para representar no solo para cuantificar los objetos, sino que también para clasificarlos. Algunas tenían forma de conos, esferas y hasta forma de huevo. Habían cilindros, discos y pirámides. La arqueóloga danesa Schman-Pesserat dedujo que estas fichas representaban productos básicos de la época. Las esferas de arcilla representaban fanegas de grano, los cilindros representaban animales, los huevos jarras de aceite. Las fichas más antiguas datan del 8000 a.C. y fueron de uso común durante 5000 años. Con el paso del tiempo, las fichas se hicieron más elaboradas y más especializadas. Habían conos decorados para representar barras de pan y tabletas en forma de diamante para representar cerveza. Schman-Pesserat se dio cuenta de que estas fichas eran mucho más que un artificio de contabilidad. Eran un primer paso vital en el camino hacia los símbolos numerales, la aritmética y las matemáticas. Pero ese paso inicial fue bastante extraño y parece dado por accidente. Se dio porque las fichas se utilizaban para llevar registros, quizá con fines impositivos o financieros, o como prueba legal de propiedad. Las fichas tenían la ventaja para nuestros ancestros, que podían ordenarlas rápidamente para calcular cuántos animales o cuánto grano poseía o debía a alguien. El inconveniente era que las fichas podían ser falsificadas. Así que, para asegurar que nadie interfería en las cuentas, los encargados guardaban las fichas en recipientes de arcilla, como si estuvieran precintadas. Podían descubrir rápidamente cuántas fichas y de qué tipo
había dentro de un recipiente dado, solo rompiéndolo, ya que siempre podían hacer un nuevo recipiente para un almacenamiento posterior. Sin embargo, romper repetidamente un recipiente y renovarlo era una forma muy poco eficaz de descubrir lo que había dentro, y los burócratas de la antigua Mesopotamia pensaron en una mejor solución. Inscribieron símbolos en el recipiente y hacían una lista de las fichas que contenía. Si había dentro 7 esferas, los encargados dibujaban 7 esferas en la arcilla húmeda de la vasija. En algún momento los burócratas mesopotámicos se dieron cuenta de que una vez que habían dibujado los símbolos en el exterior del recipiente, ya no necesitaban los contenidos, y ya no tenían que romper el recipiente para ver qué fichas había dentro. Este paso obvio, pero crucial, dio lugar a un conjunto de símbolos numerales escritos, con diferentes formas para diferentes clases de bienes. Todos los demás símbolos numerales, incluidos los que hoy utilizamos, son los descendientes intelectuales de este antiguo artificio burocrático. De hecho, es posible que la sustitución de fichas por símbolos haya constituido también el nacimiento de la propia escritura. El camino histórico desde las fichas de nuestros ancestros a los numerales modernos es largo e indirecto. Con el paso de los milenios, los pueblos de Mesopotamia desarrollaron la agricultura y su forma de vida nómada dio paso a un asentamiento permanente en una serie de ciudades-estado, tales como Babilonia, Erido, Lagash, Sumer y Ur. Los primitivos símbolos inscritos en tablillas de arcilla húmeda se transformaron en pictogramas, símbolos que representan palabras mediante imágenes simplificadas de lo que las palabras significan. Posteriormente, los pictogramas se simplificaron y quedaron reducidos a un pequeño número de marcas con forma de cuña que se imprimían en la arcilla, utilizando un estilete seco con un extremo plano y afilado. Podían hacerse diferentes tipos de cuñas, manejando el estilete de diferentes maneras. Hacia el 3000 a.C., los sumerios habían desarrollado una elaborada forma de escritura, ahora llamada cuneiforme, es decir, en forma de cuña. La ciudad de Babilonia, en particular, alcanzó gran importancia y aproximadamente 1 millón de tablillas de arcilla babilónicas han sido extraídas de las arenas mesopotámicas. Unos pocos cientos de ellas tratan de matemáticas y astronomía y muestran que los babilonios tenían un amplio conocimiento de ambas disciplinas. En particular, eran astrónomos expertos y desarrollaron un simbolismo sistemático y sofisticado para los números, con el que podían representar datos astronómicos con alta precisión. Los símbolos numerales babilónicos van mucho más allá de un simple sistema de recuento, y son los más antiguos símbolos conocidos en hacerlo. Se utilizan 2 tipos diferentes de cuña, una cuña delgada y vertical para representar el número 1 y una cuña gruesa horizontal para el número 10. Estas cuñas se disponían en grupos para indicar los números 2, 9 y 20, 50. Sin embargo, esta pauta se detiene en 59 y la cuña delgada toma entonces un segundo significado, el número 60. Se dice por ello que el sistema de numeración babilónico es de base 60 o sexagesimal. Es decir, el valor de un símbolo puede ser un número, o 60 veces dicho número, o 60 veces 60 veces dicho número, dependiendo de la posición del símbolo.
En esto es similar a nuestro familiar sistema decimal, en el que el valor de un símbolo se multiplica por 10, o por 100, o por 1000, dependiendo de su posición. En el número 777, por ejemplo, el primer 7 significa 700, el segundo significa 70 y el tercero significa 7. Los 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo completo se remontan a la antigua Babilonia. Nosotros no solo utilizamos 10 símbolos para representar números arbitrariamente grandes, también utilizamos los mismos símbolos para representar números arbitrariamente pequeños. Para hacerlo empleamos la coma decimal. Los dígitos a la izquierda de la coma representan números enteros, los que están a la derecha de la coma representan fracciones. Fracciones especiales son los múltiplos de una décima, una centésima y así sucesivamente. Por lo tanto 25,47, pongamos por caso, significa 2 decenas más 5 unidades más 4 décimas más 7 centésimas. Los babilonios conocían este truco y lo utilizaron con un efecto extraordinario en sus observaciones astronómicas. Los estudiosos denotan al equivalente babilónico de la coma decimal por un punto y coma, pero esta es una coma sexagesimal, y los múltiplos a su derecha son múltiplos de 1 dividido en 60, 1 dividido en 60 por 1 dividido en 60, igual a 1 dividido en 3600 y así sucesivamente. Se conocen casi 2000 tablillas babilónicas con información astronómica, aunque muchas de estas son pura rutina, consistentes en descripciones de maneras de predecir eclipses, tablas de sucesos astronómicos regulares y breves extractos. Unas 300 tablillas son más ambiciosas y más excitantes, tabulan observaciones del movimiento de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, por nombrar algunos. Por fascinante que pueda ser, la astronomía babilónica es algo tangencial a nuestra historia principal, que es la de las matemáticas puras, desarrolladas por los babilonios. Pero parece probable que la aplicación a la astronomía fuera un acicate para la búsqueda de las áreas más cerebrales de dicha disciplina. Por ello es justo reconocer cuán precisos eran los astrónomos babilonios cuando se trataba de observar sucesos celestes. Pero, ¿para qué sirven los números? Los babilonios utilizaban su sistema de numeración para el comercio y la contabilidad cotidiana, pero también lo utilizaban para un fin más sofisticado, la astronomía. Para esto, la capacidad de su sistema para representar números fraccionarios con gran precisión era esencial. Varios centenares de tablillas registran datos planetarios. Entre ellas hay una única tablilla, muy dañada, que detalla el movimiento diario del planeta Júpiter durante un periodo de unos 400 días. Fue escrita en la misma Babilonia, alrededor del 163 a.C. Las matemáticas en Egipto. Quizás, la más grande de las civilizaciones antiguas en la historia de la humanidad fue la de Egipto, que floreció en las orillas del Nilo y en el delta del Nilo entre el 3150 y el 31 a.C., con un extenso periodo predinástico anterior,
que se extiende hacia atrás hasta el 6000 a.C. y un declive gradual bajo el dominio romano a partir del 31 a.C. en adelante. Los egipcios eran constructores consumados, tenían un sistema muy desarrollado de creencias y ceremonias religiosas y eran registradores obsesivos. Pero sus logros matemáticos eran modestos comparados con las alturas alcanzadas por los babilonios. El antiguo sistema egipcio para escribir números naturales es muy simple y directo. Hay símbolos para los números 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Repitiendo estos símbolos hasta 9 veces y combinando luego los resultados, se puede representar cualquier número natural. Por ejemplo, para escribir el número 5724, los egipcios agruparían 5 de sus símbolos para 1000, 7 símbolos para 100, 2 símbolos para 10 y 4 símbolos para 1. Las fracciones provocaban graves dolores de cabeza a los egipcios. En diversos periodos utilizaron varias notaciones diferentes para fracciones. En el Reino Antiguo, 2700 a 2200 a.C., una notación especial para nuestras fracciones 1 dividido en 2, 1 dividido en 4, 1 dividido en 8, 1 dividido en 16, 1 dividido en 32 y 1 dividido en 64 se obtenía por división por 2 repetida. Estos símbolos utilizaban partes del jeroglífico, ojo de Horus u ojo de la cobra. No se pueden negar los profundos efectos que han tenido los números en el desarrollo de la civilización humana. La evolución de la cultura y la de las matemáticas han ido de la mano durante los últimos 4 milenios. Sería difícil desenredar causa y efecto. Podríamos argumentar que la innovación matemática impulsa el cambio cultural, o que las necesidades culturales determinan la dirección del progreso matemático. Pero ambas afirmaciones contienen algo de verdad, porque matemáticas y cultura evolucionan conjuntamente. Hay, no obstante, una diferencia significativa. Los cambios culturales están muy en la superficie. Los nuevos tipos de vivienda, las nuevas formas de transporte, incluso los nuevos modos de organizar las burocracias gubernamentales, son relativamente obvios para todo ciudadano. Las matemáticas, sin embargo, tienen lugar fundamentalmente entre bastidores. Cuando los babilonios utilizaban sus observaciones astronómicas para predecir eclipses solares, por ejemplo, el ciudadano medio quedaba impresionado por la precisión con que los sacerdotes predecían estos sucesos sorprendentes, incluso si la mayoría de los sacerdotes tenían poca o ninguna idea de los métodos empleados. Ellos sabían cómo leer tablillas que listaban datos de eclipses, pero lo que importaba era cómo utilizarlos. Cómo se habían construido era un arte arcano que quedaba para los especialistas. Algunos sacerdotes pueden haber tenido una buena educación matemática, todos los escribas instruidos la tenían y los sacerdotes instruidos tomaban, en sus primeros años, prácticamente las mismas lecciones que los escribas, pero una apreciación de las matemáticas no era realmente necesaria para disfrutar de los beneficios que surgían de los nuevos descubrimientos en la disciplina. Así ha sido siempre y, sin duda, así seguirá siendo. Los matemáticos apenas reciben crédito por cambiar nuestro mundo. ¿Cuántas veces vemos todo tipo de milagros modernos atribuidos a los
computadores, sin la más mínima apreciación de que los computadores solo trabajan eficazmente si son programados para utilizar sofisticados algoritmos, que son procedimientos para resolver problemas, y que la base de todos los algoritmos está en las matemáticas. Las matemáticas más visibles son las relacionadas con la aritmética, pero la invención de las calculadoras de bolsillo, las cajas registradoras que suman cuánto hay que pagar, y los programas de pago de impuestos que nos hacen las cuentas, están ocultando cada vez más a la aritmética entre bastidores. Pese a todo, la mayoría de nosotros somos conscientes de que la aritmética está allí. Dependemos por completo de los números, ya sea para seguir las obligaciones legales, recaudar impuestos, comunicar instantáneamente con el otro lado del planeta, explorar la superficie de Marte, o evaluar el último medicamento maravilloso. Todas estas cosas se remontan a la antigua Babilonia y a los escribas y maestros que descubrieron maneras eficaces de registrar números y calcular con ellos. Ellos utilizaban sus habilidades aritméticas con dos fines principales: asuntos cotidianos y mundanos de los seres humanos ordinarios, tales como la contabilidad y la medida de tierras, y actividades intelectuales, como predecir eclipses o registrar los movimientos del planeta Júpiter a través del cielo nocturno. Hoy hacemos lo mismo. Utilizamos matemáticas sencillas, poco más que aritmética, para centenares de tareas minúsculas, como por ejemplo, cuánto tratamiento fungicida poner en el estanque de un jardín, cuántos rollos de papel de pared tenemos que comprar para empapelar el dormitorio, o si ahorraremos dinero yendo un poco más lejos en busca de gasolina más barata. Y nuestra cultura utiliza matemáticas sofisticadas para la ciencia, la tecnología y, cada vez más, en el área del comercio. La invención de la notación numeral y la aritmética figuran, junto a las del lenguaje y la escritura, como unas de las innovaciones más trascendentales en la historia de la humanidad, separándonos dramáticamente del resto de las especies que habitan nuestro planeta. En matemáticas, hay dos tipos principales de razonamiento, el simbólico y el visual. El razonamiento simbólico tuvo su origen en la notación numeral, y pronto veremos cómo llevó a la invención del álgebra. Pero el razonamiento visual y el análisis de las formas llevó al desarrollo de una disciplina que permitió a la humanidad transformar su ambiente como ninguna otra especie lo ha hecho hasta ahora. Y no solo transformar lo que ya existía, sino que crear nuevas formas y estructuras que provenían de la propia imaginación y creatividad de los individuos que las desarrollaron, dando origen a la trascendental disciplina de la geometría. El camino iniciado por los antiguos babilonios, que comenzó con la necesidad de registrar las transacciones de intercambio de materiales y bienes de consumo, nos ha permitido alcanzar un enorme desarrollo en la comprensión de la naturaleza y evolución del pensamiento lógico. Sin embargo, la comprensión y estudio de las formas, junto con el análisis del significado de estas, para nuestro entendimiento, no solo del mundo que nos rodea, sino que del universo mismo, se desarrolló en el seno de otra de las grandes civilizaciones de nuestra historia, la sin igual y fascinante civilización griega, la cual será parte de nuestro próximo capítulo, en el que estudiaremos el origen y desarrollo de la geometría.
Te invitamos a ver el contenido de nuestro canal, darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y el método científico.